cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos sigan a través de la radio, por supuesto, plataformas de internet. Ya es jueves, hoy es Día Nacional de España, por eso lo recibimos con este fandango de Boccherini, que espero que le guste y que le guste mucho. Fíjense que, bueno, pues mañana saldrán aviones de la Fuerza Aérea Mexicana para repatriar de Israel a más mexicanos. Están varados en Tel Aviv a 6 días del conflicto en Medio Oriente. Suman ya 2.700 personas muertas, así lo detalló Ronnie Kaplan. Dice que hay 1.200 israelíes muertos y 1.500 palestinos. Hoy Blinken, el secretario de Estado norteamericano, se reunió con el primer ministro Netanyahu. Dice que Israel no está solo en su defensa mientras Estados Unidos exista. El secretario general de la ONU, Stoltenberg, por supuesto, reconoció el derecho de Israel a defenderse, pero pidió que su respuesta sea proporcionada. El presidente Emmanuel Macron recordó las condiciones para una paz duradera. Dice, se conocen desde hace mucho tiempo, garantías especiales de seguridad para Israel y un Estado para los palestinos. En más información, le comento que el presidente hoy defendió la condecoración que le entregó a Salvador Cienfuegos, al general Cienfuegos, quien fuera secretario de Defensa de este país, además uno de los generales más apreciados, fue director del colegio militar, por tanto a lo largo de generaciones actuó como un gran formador de cuadros, un hombre muy reconocido en el ejército, fue reconocido por eso, y el presidente dijo no tiene absolutamente nada que ver con lo que ocurrió en Ayotzinapa. De hecho, él dice que conduce personalmente, el presidente, las investigaciones en línea, aprueba las nuevas fechas para las precampañas, que a esas alturas me dirá usted qué relevancia tienen. Lo mismo opino yo. Del 20 de noviembre van a terminar el 18 de enero. Pero bueno, ya están las precandidatas y serán precandidatas únicas. Así es que así iremos. La ministra Piña, presidenta del Poder Judicial, cabeza del Poder Judicial, advirtió que el silencio no implica inacción para proteger los derechos de los trabajadores del Poder Judicial. Mañana vamos a conversar, le adelanto, con integrantes del Poder Judicial, algunos retirados, para que le cuenten de manera directa cuál es su lectura de lo que en estos momentos se está discutiendo en el legislativo. Hace un momento conversamos con Tatiana Cloutier, se reunió con el presidente, que fue un diálogo pues entre dos amigos de cómo ven el país, y ella sigue en la expectativa de si entrará o no a la primera línea de la política nacional nuevamente. Hoy la Junta de Gobierno reveló los nombres de los 10 aspirantes a la rectoría, ahí los ve usted en pantalla, que pasan a la siguiente etapa. Hemos conversado con todos, nos falta Sergio Alcocer y el día de hoy podremos decir misión cumplida. Todos los aspirantes a rector han conversado con usted, cuál es una enorme satisfacción. Banco de México determinó mantener la tasa de interés a un día a 25%. Le comento que la atención de pasajeros en las terminales de la red ASA, de los aeropuertos y servicios auxiliares, creció 12.5% en estos meses. Pues sí, por eso han decretado, entre otras cosas, la reducción de vuelos. Hay otros temas en la agenda informativa que desarrollaremos después de la pausa. Volvemos. Seguimos con la información. Cuando uno piensa en España, piensa en un país de pintores notabilísimos, de escritores, pero hay también grandes músicos. Boccherini pasó mucho tiempo en España y por supuesto encantó a los españoles y tomó buena parte de sus expresiones, hablando de grandes expresiones musicales. Este fin de semana tendremos a Víctor Manuel en México. Se acuerda que conversamos con él, por cierto, le pido a Sandra que en estos momentos suba a las redes sociales esa para mí entrañable, inolvidable conversación con ese gran cantautor Víctor Manuel, que estará en México este fin de semana, aquí en la capital de la República. Y hablando de España, hoy ahí en la Sierra Candela, aquí en la zona poniente de la Ciudad de México, una enorme concentración de personas se reunió en la recepción que ofreció el embajador español, Juan Duarte, una tradicional recepción, pero el día de hoy tuvo un ambiente muy particular, un ambiente muy positivo. El embajador abrió su discurso con una bella locución en náhuatl, gran detalle, y por supuesto pues habló desde la perspectiva
bilateral, es decir, desde la lógica de Madrid, pero también desde la lógica europea, las dos lentes con las que España ve al mundo, la relación bilateral con México, por supuesto los temas culturales, los temas que tienen que ver también con los negocios, todas las empresas españolas que están en México y todo el conjunto de elementos que conforman esta relación tan extraordinariamente compleja, rica y profundamente cercana. Yo le agradezco mucho al embajador Duarte que el día de hoy, en día tan señalado, el Día Nacional de España, converse con nosotros. Embajador, bienvenido. Muchísimas gracias, Leonardo, un placer. Pues le ruego, por favor, que comparta con el auditorio que nos escucha y ve en todo el país una reflexión sobre, hoy que es Día Nacional de España, cómo están las relaciones, cómo está viendo las cosas, embajador Duarte. Pues las veo bien, Leonardo, y ya sabes que desde que yo llegué sigo trabajando para generar esa generosidad, esa confianza, esos proyectos en común. Yo creo que la fiesta de hoy ha sido una gran fiesta. Hemos tenido a más de 3.000 personas aquí en la residencia y bueno, pues yo creo que eso es un poco la muestra de lo bien que nos llevamos, porque somos casi hermanos, Leonardo, prácticamente hermanos. Sí, así se vio. Oiga, y además usted parece hermano de Tlaloc, ¿no? Porque ¿qué día le regaló, embajador? La verdad que, y eso que no puse cuchillos, pero le estoy profundamente agradecido al dios Tlaloc, claro que sí. Llevo 2 años aquí celebrando la fiesta nacional y no ha llovido ninguno de los dos, o sea que ha sido como un milagro de él. Pues sí, regalado para el ambiente. ¿Cómo está efectivamente el conjunto de relaciones en el ámbito comercial, en el ámbito cultural, en todos los ámbitos, la relación entre los dos países, embajador? Pues mira, está muy bien. Seguimos batiendo récords de inversión. Mencionaba hoy que nos hemos consolidado como segundo inversor con un monto total acumulado de 80.000 millones de dólares, lo cual es una cifra importante. Culturalmente por aquí pasan grandes artistas. Mencionabas a Víctor Manuel, hemos tenido a María Pajés, vamos a tener a Rodrigo Cuevas, que quizá no sea muy conocido, pero ya hago un poco de publicidad, es premio además nacional de músicas actuales. Tenemos a una realizadora, Gracia Querejeta, rodando aquí. Bueno, pues es que siempre este viaje de ida y vuelta, Leonardo, es muy intenso. Y además llevamos trabajando poco a poco para llegar al año que viene, que sabes que España es el país invitado en la FIL de Guadalajara, y tenemos mucho recorrido por delante y muchas cosas bellas que realizar. Pues muchas seguirán haciéndose. Embajador, le agradezco mucho el enlace, que en día tan señalado haya conversado con nosotros. ¿Algún apunte final? Un placer. No, que seguimos trabajando para intensificar aún más esta bellísima relación que es única entre España y América Latina y también entre la Unión Europea, Europa y América Latina. México es especial para todos nosotros. Muy bien, pues muchas gracias, embajador. Gracias, Leonardo. Un abrazo para todos. Juan, un abrazo, el embajador español. Hoy es Día Nacional de España y bueno, pues conversábamos con él. Hoy fue un discurso muy relevante el que puso sobre la mesa el embajador sobre cómo está viendo, además España preside ahora la Unión Europea, toda esta idea de una relación mucho más cercana entre los dos países que fluye de manera constante en todos los ámbitos que uno puede imaginar. Bueno, cambio de argumento informativo, voy a ir con Jenny Valencia. Hoy el Banco de México planteó pues en su reunión de la Junta de Gobierno mantener la tasa de interés exactamente en el mismo nivel y alude a las razones. Me dicen que no, pero tengo ya al doctor Sergio Alcocer, presidente de Comexi. Él es investigador y está en la lista de los 10 que pasaron a finalmente la última etapa. Serán entrevistados por la Junta de Gobierno. Es tan aplicado el doctor Alcocer que hasta libro tiene sobre qué hacer, en este caso el compromiso con el futuro. Sergio, doctor, ¿cómo estás? Querido doctor, muy buenas noches. Pues muy contento y muy honrado con la Junta de Gobierno de que me haya seleccionado entre 10 distinguidos universitarios para participar en este proceso de designación de rector. Y muchas gracias de estar contigo, con tu programa, con tu auditorio, y gracias por señalar el libro, muy amable. Oye, por supuesto eso denota el compromiso que tienes con la universidad, que no es, por supuesto, un tema nuevo, es algo que a lo largo de tu carrera has desarrollado. ¿Cómo ves la UNAM? Tú tienes en el libro particularmente una reflexión de una perspectiva, ¿no? Cómo se debería ver nuestra universidad hacia el 2050. Sergio. Mira, muchas gracias. Todo el mundo está cambiando, está evolucionando, y México también lo está haciendo. La universidad tiene que acompañar la modernización y el cambio del mundo. Tenemos que poner al día a la universidad en muchos aspectos. Y tenemos la oportunidad para hacerlo.
construyendo una universidad del futuro, resolviendo los problemas del presente, trabajando con la comunidad para lograr que nuestros estudiantes, las y los estudiantes, tengan una formación disciplinaria de vanguardia, en donde todos quepamos en la formación, donde todos quepan en la universidad con equidad y siempre con un rasgo muy característico de nuestra casa de estudios, que es el compromiso social, el compromiso con los temas que afectan a la gran mayoría de los mexicanos. Una formación, además, que esté complementada con una formación con las habilidades que actualmente se requieren en este mundo globalizado, hiperconectado, que además cambia cotidianamente, que es un mundo incierto. Habilidades que nos llevan a pensar en un segundo idioma, como es el caso del inglés, o habilidades certificadas, como es trabajar en equipo, o bien con habilidades certificadas en manejo de ciertos sistemas de cómputo, dependiendo de la disciplina. Es decir, una formación integral que nos haga ser mejores ciudadanas y ciudadanos para construir un país más seguro, más próspero. Y todo para ello está la universidad, y esa es parte del desarrollo y la evolución que me parece requiere la universidad en los próximos años. Tú nos has ayudado a entender todo lo que son estos cambios, las tecnologías exponenciales y todo lo demás. ¿Pueden las universidades, con el largo ropaje que arrastran de facultades, institutos, muchas tradiciones, irse adaptando a estos tiempos tan extraordinariamente líquidos o volátiles, Sergio? Yo creo que ese efectivamente es un reto importante para las instituciones, particularmente instituciones que tienen una manera de hacer las cosas ya muy establecida de hace años. Sin embargo, la realidad nos ofrece oportunidades para lograr esta mayor flexibilidad. Un ejemplo lo vemos ahora con las tecnologías, que son herramientas, como es la inteligencia artificial. ¿Cómo podemos aprovechar a la inteligencia artificial para que la formación de nuestro estudiantado sea una formación más pertinente, donde puedan aprender más y más rápido? ¿Y qué tenemos que hacer los profesores para aprovechar a la inteligencia artificial a favor del aprendizaje de nuestros estudiantes? Ciertamente implica un reto, implica un reaprendizaje de muchos de nosotros, y esa es parte de lo que tenemos que trabajar en las universidades. Fíjate que en estas últimas semanas he tenido la oportunidad de visitar más de una treintena de facultades, escuelas, institutos y centros de nuestra casa de estudios. Tú y yo trabajamos en la misma universidad. Y he notado el gran entusiasmo que existe en el profesorado de adaptarse, de cambiar muchos de los usos y costumbres de la docencia, porque se dan cuenta que en el mundo actual, ya no digamos el futuro, necesitamos evolucionar a favor de maneras distintas de la enseñanza. Entonces, sí implica ciertamente un cambio, implica un esfuerzo por convencer, pero al mismo tiempo creo que las evidencias están ahí. Finalmente, el talento será buscado por el sector público, el sector privado, productivo de nuestro país, incluso del extranjero, y aquellos que tengan la posibilidad de demostrar un mayor conocimiento disciplinario, así como esta formación más completa, serán los que tengan mejor oportunidad de ser empleados y lograr mejores salarios. Es hacia donde tenemos que pensar en la universidad, sobre todo pensando en cómo con esta mejor preparación podemos incidir en los problemas sociales tan serios que tenemos en el país. ¿Y cómo al mismo tiempo proveer servicios para todos los egresados y para todo el mundo que lo requiera para actualizar el saber, ponerlos también en contacto con las últimas, con la vanguardia, con la frontera del conocimiento? Es creo que un desafío también, una universidad para toda la vida, una extensión universitaria permanente. Tú pones un énfasis, siendo ingeniero, pero eres presidente de Comexi, en el carácter, digamos, humanista de la universidad, lo cual me gusta, y pones un gran énfasis en la necesidad de que la universidad sea lo suficientemente flexible para ir enfrentando soluciones o proponiendo soluciones a los problemas que el país tiene. Doctor Alcocer. En efecto, la razón de ser de las universidades son las personas. En el centro de la universidad hay una persona que la queremos formar como una exitosa profesionista para que se desarrolle en un determinado campo, o bien para formar un investigador para que siga avanzando el conocimiento en investigación básica, fundamental para cualquier país, o bien en investigación aplicada o tecnológica. O queremos formar igualmente una persona que sea, a través de su sensibilidad, motive otras sensibilidades mediante la creación artística. Pero en todo momento, el centro de la universidad es la formación de una persona para lograr la transformación de la realidad de una comunidad, la transformación de la realidad de un país. Por eso hago tanto énfasis en la parte humanista. Y hago énfasis porque si hablamos de los grandes problemas sociales que nos afectan al mundo entero,
como es el caso, por ejemplo, de la lucha contra el cambio climático o la sostenibilidad, pues esto implica que tengamos comunidades que sean sensibles hacia el medio ambiente, que nos permite entender cómo podemos contribuir a la lucha contra el cambio climático y eventualmente a derrotar los flagelos que puedan derivarse de esto, solamente si logramos entender, por supuesto, los fenómenos científicos, pero al mismo tiempo cómo desde el ámbito social podemos lograr un cambio en las conductas y poder construir entonces comunidades sostenibles en un sentido amplio. Y esto lo pongo como un ejemplo de muchos otros que podemos pensar. La universidad, por ejemplo, atraviesa una situación compleja en términos de violencia de género. Es otro tema, otro asunto que tiene que ver con las ciencias sociales y que tiene que ser abordado con toda seriedad, hablando de políticas institucionales que nos permiten asegurar la igualdad de género. De nuevo, al centro de esto están las personas, particularmente el caso de las mujeres. Sí, es por supuesto un tema de enorme interés. ¿La internacionalización es una realidad o es un reto, doctor? Yo creo que es ambas. Yo creo que la Universidad Nacional ha hecho un esfuerzo importante a lo largo de los años por buscar una mayor internacionalización. La Universidad de la Nación tiene que acompañar a un país que de suyo es importante. Tú y yo sabemos que es la economía 15ª, 16ª del mundo. Somos un país relevante en el concierto de las naciones. Cuando nuestro país eleva la voz, es escuchado. Entonces, la universidad tiene que acompañar la importancia del país, logrando aportar conocimiento al resto del mundo, pero también beneficiarse de los grandes circuitos de discusión, de los temas que son relevantes para la humanidad. El tema de las migraciones, el tema del futuro de las democracias, el tema de las energías en sus diferentes expresiones. Pues la universidad tiene que estar conectada con el mundo, pero también tenemos que buscar la manera de que el mundo implique o afecte positivamente los planes de estudio y eventualmente la formación de nuestras alumnas y nuestros alumnos. Que sepan nuestros alumnos qué pasa en el mundo. A ti te tocó desplegar FOBESI y bueno, toda la idea esta de tener más estudiantes mexicanos en las grandes universidades norteamericanas. ¿Es utópico pensar que podríamos tener un Erasmus norteamericano y que nuestros jóvenes, no sé si de todas las carreras, pudieran pasar por lo menos un semestre en alguna universidad norteamericana o canadiense, Sergio? Yo creo que no es lejano. Sí tenemos que empezar por reconocer que tenemos que fortalecer la enseñanza de un segundo idioma, en este caso del idioma inglés. Y lo planteo en el proyecto de trabajo, de que todas las alumnas y alumnos de la universidad, al momento de titularse, se titulen con un nivel mínimo de inglés, en este caso C1, que sea apropiado a la disciplina en la cual hayan estudiado. Los odontólogos, pues un inglés especializado en términos de odontología y lo propio para los abogados, en fin, de manera que les permite insertarse de nuevo más favorablemente en el ámbito de un empleo profesional, que pueda desempeñarse si es que se van a dedicar, por ejemplo, a la investigación o a la docencia. Pero esto nos demanda igualmente el que podamos hacer un mayor despliegue de las capacidades de la universidad para que podamos discutir dentro de la universidad estos grandes temas en el ámbito internacional. Podemos, sobre todo, ya teniendo fortalecido el idioma inglés, pensar en mayor tipos de colaboraciones y de intercambios con universidades de diferentes partes del mundo, no únicamente los Estados Unidos o Canadá. Incluso si quieres hacer en este momento un intercambio con España, no es extraño que te pidan una certificación del idioma inglés. Entonces, tenemos que caminar en esa dirección y aprovechar las nuevas oportunidades que nos dan los contactos que los docentes de la universidad tienen, que los investigadores tienen, para favorecer la participación de nuestros estudiantes en proyectos de cooperación en materia de docencia, de ciencia y de tecnología. Las tecnologías actualmente, el Zoom y otros, nos ofrecen oportunidades para hacer internacionalización desde casa, en donde podamos intercambiar ideas, discutir con otros alumnos de otras partes del mundo sobre temas que nos aquejan, que son comunes para nuestros países. Y para otros, desde cómo enfrentar una crisis, un terremoto, hasta todo lo que uno puede imaginar, ahí hay muchísimo conocimiento. Oye, administrativamente, ¿qué habría que hacer la UNAM? Mira, creo que la universidad requiere de una reingeniería en materia de su administración y también de su organización. Particularmente creo que requerimos de una revisión de la enorme cantidad de trámites que tenemos en la universidad, muchos de los cuales son repetitivos, podrían ser sistematizados, podrían ser digitalizados,
requerimos aprovechar los sistemas de información que ya tenemos en la universidad para que se interconecten y nos permitan reducir el número de trámites. Te doy el caso. En la Facultad de Ingeniería, que es mi escuela, tenemos 11 trámites para lograr la titulación, que son los mismos 11 trámites que se seguían desde hace algunos años. Necesitamos tratar de cómo modernizamos muchos de estos trámites para facilitar el paso, en este caso, para obtener un título. Y de paso evitar plagios y todo eso, ¿no? Bueno, sí, ese es otro tema, por supuesto. Pero digamos, simplemente el término de los trámites que requerimos de presentar certificaciones o vales de que no debes el libro en tal o cual biblioteca, en fin, son temas que se pueden sistematizar y que tenemos que trabajar desde la universidad. Esta reducción de trámites nos permitiría incluso ahorrar recursos que podemos destinar para otro tipo de necesidades en la universidad. Sí, sí. Ahí está el tema. Por supuesto, la defensa de la autonomía como prioridad. Mira, la autonomía de la universidad es innegociable. Gracias a ella nos permite autogobernarnos, nos permite definirnos desde el punto de vista académico en nuestras prioridades, nos garantiza la libertad de cátedra, la libertad de investigación, de creación, finalmente la libertad de pensamiento universal. Nos permite que nuestra comunidad sea una comunidad plural, tolerante y en la cual se puedan discutir abiertamente con diferentes concepciones, los diferentes temas, dependiendo de la disciplina que se trata. Entonces, la autonomía es irrenunciable, es intrínseca a la universidad y le corresponde a cualquier rector o rectora defender la cabalidad. Doctor, pues muy agradecido por el enlace. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Leonardo, y espero estar en contacto contigo próximamente y te mando un fuerte abrazo. Gracias, el doctor Sergio Alcocer. Aquí está, entre otros, aquí tengo su plan de trabajo, y él publicó un libro, La UNAM, Compromiso con el Futuro, y así están los 10 que ha integrado la Junta de Gobierno con el signo de la universidad. Por mi raza hablará el espíritu. Jenny Valencia, adelante. Hola, ¿qué tal, Leonardo? Te comento que la Junta de Gobierno del Banco de México resaltó que si bien se ha avanzado en el proceso desinflacionario, el panorama continúa siendo muy complejo e incierto, con riesgos al alza, por lo que anticipa que la inflación retornará a la meta de 3% hasta el segundo trimestre de 2025. Al publicarse la minuta de la reunión de la Junta de Gobierno del Banco Central con motivo de la decisión de política monetaria anunciada el 28 de septiembre, quedó establecido que se mantendrá por un tiempo prolongado la tasa de referencia en 11.25%, tomando en cuenta la postura monetaria ya alcanzada y la persistencia de los choques que se enfrenta la Junta de Gobierno con la presencia de todos sus integrantes. Estableció Leonardo en esta minuta que decidió por unanimidad mantener por cuarta vez consecutiva la tasa de interés interbancaria a un 10%. Ya se me fue Jenny Valencia. Bueno, pues en un momento más la recupero. Me dicen que ya tengo el enlace a Edmundo Jacobo. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Leonardo. Muy bien. Y te veo muy bien a ti, lo cual me da muchísimo gusto. La semana pasada, Leonardo, comentamos sobre el calendario del proceso electoral federal y en particular sobre la revocación del acuerdo del Instituto Nacional Electoral en el que se aprobaron las fechas para precampañas. Y en esa ocasión me sugeriste que habláramos el día de hoy de los topes de gastos que se han fijado para precampañas y campañas. Es decir, de cuál es el límite de dinero que se puede gastar en esas etapas en cada candidatura. Pero si me lo permites, antes de pasar al tope o a los topes, esos que abundan en esta ciudad y en las carreteras de este país, dada la ausencia de cultura cívica, pero bueno, ese es otro tema, algún día no solamente lo sufriremos al conducir por las calles de esta ciudad, lo abordaremos en otra ocasión. Pero déjame entonces regresar a cerrar el capítulo que dejamos abierta la semana pasada. Hoy sesionó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y definió que el periodo de precampaña será del 20 de noviembre al 18 de enero del próximo año. 60 días, como dice la ley, que es el plazo máximo. Podría haberse definido un plazo menor, pero se fueron al plazo máximo. Y no como lo establecía el acuerdo que inicialmente aprobó el INE para iniciar las precampañas el 5 de noviembre. Todo lo anterior en acatamiento a una sentencia del Tribunal Electoral. Finalmente, se toma una decisión que deja los plazos de fiscalización
desde mi punto de vista, muy castigados, ya que el Consejo General del INE sesionará hasta el 27 de febrero para aprobar los dictámenes de fiscalización, es decir, aquellos documentos en los que se dice cuánto gastó cada precandidatura durante esa etapa. El 27 de febrero es un día antes de que inicien las campañas. Tal vez el que se haya tomado esta decisión explique que fue en una votación muy cerrada de 6 votos contra 5. Una solución adecuada desde mi punto de vista hubiera sido acortar el periodo de precampañas, es decir, en lugar de extenderla a 60 días, dejarla en 45 días, por ejemplo. Pero los partidos políticos se opusieron. Evidentemente, ellos quieren menos fiscalización y más tiempo para elegir sus candidaturas, aunque ya tengan 2. La cuestión que puede presentarse con esta decisión, en el caso de que no se regrese en una nueva revocación, es que pudiera darse el caso que ya en campaña alguna candidatura tenga que retirarse por incumplir con los topes de precampaña. Con el desgaste político que eso supondría. Eso ya lo veremos, pero por lo pronto ya tenemos un nuevo calendario. Ahora bien, después de este preámbulo, vamos a lo de los topes, que fue lo que me sugeriste que habláramos el día de hoy. Es decir, al límite de recursos que se pueden gastar en una campaña. Hace justo una semana, el INE los aprobó y quedaron de la siguiente manera. Para la presidencia de la República, en pre-campaña, 85.9 millones. Y para las campañas, 660.9 millones. Para las diputaciones federales, en precampañas, 329.638 pesos y en campañas, 2.2 millones. La senaduría, los topes varían dependiendo del tamaño de cada entidad. Por ejemplo, las 3 más pequeñas, Baja California Sur, Campeche y Colima, los topes de precampaña son 572.844 pesos y para campañas son de 4.4 millones. Para la Ciudad de México, Jalisco y el Estado de México, que son los de mayor población, los topes de precampaña de la senaduría son de 5.7 millones y para campañas de 44 millones. Esas cifras vienen de la ley y solo se han ido actualizando para evitar su devaluación. Ahora bien, las cifras pueden parecer muy altas o bajas, o bien fuera de la realidad, pero son las que son. La cuestión es que deben respetarse. Claro. La percepción general, y que seguramente la compartimos tú y yo, es que los gastos son mayores que esos topes, ya que lo que vemos son espectaculares, pendones y bardas que se multiplican a lo largo y ancho del país. Mítines masivos amenizados por grupos musicales cuyas tarifas son muy altas, movilización de autobuses, reparto de gorras, camisetas, materiales para construcción, despensas y demás. Lo anterior, sin duda, debe tener un límite, ya que para convencer a los electores deberían prevalecer las propuestas, los programas, sobre los regalos y las imágenes retocadas en espectaculares. Pero sin duda, mi comentario para algunos rayará en la ingenuidad. Lo más delicado es conocer el origen de los recursos extras que entran a las campañas, ya que los conocidos son de origen público y los otros, ¿quién financia ilegalmente una campaña? Lo hace esperando a cambio algo. Claro. Y eso puede ser el verdadero compromiso con el que un gobernante o un representante entra al cargo y no el compromiso frente a quienes le eligieron. Además, en México se adoptó el modelo según el cual el financiamiento a la política fuera en un 90% con recursos públicos. Eso con la idea de que el dinero, el cochino dinero, no fuera el determinante en la promoción de una candidatura, que fueran las propuestas, que no fuera el que tuviera más dinero, el que tuviera más posibilidades de acceder a un cargo público. Claro. La fiscalización tiene sentido justo para detectar esas irregularidades. Si lo anterior es valioso en sí mismo, es más importante aún en el actual contexto de inseguridad que vive nuestro país, en el cual las organizaciones criminales
han pasado de estar localizadas en remotas localidades, recorriendo estrechos caminos. Sí. Doctor, te detengo ahí un momentito porque va a sonar la campana y este tema es importantísimo. Regresando terminas. Volvemos. Con muchísimo gusto. Seguimos con la información antes de volver con el doctor Jacobo Molina, Edmundo Jacobo Molina. Le comento que los 2 aviones de la Fuerza Aérea que viajarán a Israel para comenzar a evacuar a mexicanos y mexicanas que soliciten ayuda los llevarán a España. España pues los va a recibir, de donde cada persona podrá estar en condiciones de seguridad y buscar también sus opciones de regreso. Ya no está tan fácil, sí, pues fue muy complicado el vuelo, ¿no? Primero Gander, Shannon, Turquía y luego Tel Aviv. Dicen, los llevamos a Madrid y de ahí ustedes encontrarán la mejor ruta para México, que muchas hay, de Madrid a México, Madrid-Monterrey, hay vuelos ahora, creo que hay Guadalajara, Madrid también, muchas opciones, ya la gente tendrá que organizarse porque no hay posibilidad, son 1,000, había dicho el presidente, de garantizar el puente aéreo. Los llevan a Madrid y de ahí se establecerá, bueno, pues ya la salida, cada quien en las condiciones que pueda hacerlo. Regreso contigo, doctor. Estábamos en un tema espinosísimo, el tema del dinero del crimen organizado, infiltrado en política, un asunto que palpita en el corazón de este país desde que se aprobó la legislación que autoriza el jugosísimo financiamiento público que tenemos. Yo recuerdo al entonces presidente Zedillo decir, defiendo yo ese modelo porque es la única manera de garantizar y exigirle a todos los actores políticos que no se comprometan a recibir dinero de crimen organizado. Doctor. Efectivamente, Leonardo, lo dices muy bien y lo recuerdas muy bien. Esa fue la hipótesis para construir este modelo que teóricamente debe estar financiado fundamentalmente con recursos públicos para que no haya dinero indebido en la política y sobre todo en las campañas, porque como te decía previamente, pues alguien que llega a un puesto público, ya sea de gobierno o representación, con una deuda de un tercero que no es el recurso público o del partido para hacer su campaña, pues va a tener que pagar esa deuda. Y entonces empezamos mal, el gobierno y la representación, y el compromiso no está con sus electores, sino con quien financió la campaña. Entonces la teoría era muy buena. Lamentablemente lo que hemos visto es que el dinero público, a pesar de que es muy cuantioso, y yo creo que es un tema que tendría que revisarse con cuidado próximamente, parece que la política y los políticos son insaciables y cada vez reclaman más y más dinero. Y si bien ha llegado por fuentes indebidas y que ha sido muy difícil detectarlo, ahora hay evidencia, lamentablemente, de que viene también de recursos ilegales. Y el crimen organizado, que antes no se metía en política, ahora parecería ser, en los últimos datos que tenemos, que sí está interesado en la política, en poner candidatas o candidatos, en financiarlos y ya no solamente extorsionarlos cuando lleguen a una posición de gobierno. Pero también han jugado un papel de inhibir la participación ciudadana en algunas regiones, Leonardo. Es decir, no solamente financian, sino inhiben para con esto propiciar que una determinada candidatura llegue a esa posición. La fiscalización justamente tiene que ser de muy honda, muy profunda, para poder detectar esto oportunamente y con estos argumentos y con la ley en la mano poder bajar una candidatura cuya financiamiento sea ilegal, ilícito y que rebase los topes correspondientes. De manera tal, volviendo al tema que nos trajo esta noche acá, el acuerdo que tomó el Instituto Nacional Electoral el día de hoy deja márgenes muy estrechos porque apenas un día antes de que inicien las campañas se estará aprobando los dictámenes, es decir, aquellos documentos en donde el INE da a conocer cuáles fueron los recursos que se utilizaron y qué cuantía para las diferentes precampañas. Si bien es cierto que como consecuencia de esto podría bajarse una candidatura que ya está en campaña, tú sabes bien lo que esto podría generar de ruido político durante el proceso de campañas. En fin, tenemos un acuerdo, hay que decir que enhorabuena que lo tengamos, la certeza, como decíamos la semana pasada, es fundamental en política, pero tal vez no sea el mejor de los acuerdos y tenemos aquí un problema muy serio para detectar
la cuantía y el origen de los recursos en la política. Oye, tengo una pálida y guerrerense y michoacana idea de lo que podría ser bajar a un candidato, pero te retengo 30 segundos. El tema, claro, yo creo que este gobierno es adicto al cash, ¿no? Y este partido político que hoy gobierna es adicto al dinero en efectivo. Así nacieron, así crecieron, así se reproducen, y como gobierno, pues se puede garantizar una fiscalización mínima por parte de los órganos técnicos cuando no hay, ya no te digo chequera única, o sea, una cuenta única y decir, a ver, el partido político no puede gastar, no puede tener acceso a dinero en efectivo, porque eso te abre pues las dos compuertas que tú decías. Por un lado, el te estoy pagando desde empresas privadas o intereses privados las campañas, o desde los intereses criminales, doctor. Sí, mira, se han hecho muchos esfuerzos por lo que llamamos bancarizar todo el proceso de campañas y precampañas y proceso de la política. ¿Qué quiere decir esto? Que todo fluyera a través de las fuentes financieras institucionalmente establecidas para poder seguir la huella, la trazabilidad, dicen los técnicos, de todos los recursos. Y por eso el INE ¿qué ha hecho? Ha hecho, por ejemplo, obligatorio para que un proveedor pueda ser proveedor de un partido político o una candidatura, registrarse en un registro de carácter nacional donde se pueda verificar si paga sus impuestos, si no es una empresa fantasma, que esté registrado en el SAT, una serie de requisitos. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos y que sabemos cuánto es el recurso público que va cada partido, acabamos de ver ahorita contigo los topes que se definen para las campañas, precampañas en los diferentes niveles de puestos que están en disputa, sí. Lamentablemente hay mucho dinero que sale en efectivo fuera del sistema bancario y que llega a la política y es muy difícil detectarlo. Yo recuerdo cuando el doctor Carstens era el gobernador del Banco de México, que teníamos reuniones con él para buscar alguna solución. Él tenía detectado cómo en vecindad de por ejemplo, del día de la jornada electoral, el flujo en efectivo crecía, sí, y no se explicaba más que por la razón del día de la jornada. Claro. Pero una cosa es ver que ese flujo estuviera creciendo y otra cosa es detectar a dónde iba, de dónde venía, lo cual es muy, muy difícil hacerlo. Claro. Todavía hay mucho que trabajar al respecto y tocas un punto que me parece crucial porque habla de la sanidad de nuestro sistema político, permíteme decirlo así. Sí, sí. Y pone a prueba los que antes pedían, en este caso, mayor fiscalización, si las tarjetas de Monex y todo lo demás, cuando son mayoría, tienen opiniones diferentes y siempre dicen que hay que gastar menos, pero a la hora de ampliar las precampañas, pues amplíelas, total. Aquí vamos a echar los gatos a retosar. Emilio, te mando un abrazo. Un abrazo, Leonardo, muy buena noche. La semana próxima, y los gatos a retosar, échele un vistazo al financiamiento, pero el tema no es ese, porque recibir financiamiento público te permite hacer política legítima. El otro tema es que te digan que gastaste 3 millones y cubriste todo el país con espectaculares. Te dices, ¿en serio? ¿Y quién se chupará el dedo de esa manera? Pues hay quien se lo chupa, aunque no lo crea. Y decía que el doctor Carstens, hemos pasado del doctor Carstens al doctor Cash, ¿no? Ahora todo es dinero en efectivo y repartiendo por aquí y por allá. Que no quede huella. Maru Rojas, te saludo. Doctor, con presencias que cada vez se toman menos serias en la Cámara de Diputados. Hoy Roberto Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Agrario, tuvo que aceptar que se cambiaran las reglas. No fue una comparecencia por la glosa del 5º informe de gobierno, dado que no estaba el quórum necesario de 4 comisiones que tienen que ver con estas áreas. Bueno, pues se tuvo que hacer una reunión de trabajo para que no sonara a una comparecencia sin quórum. En el Salón Legisladores, Roberto Meyer Falcón... Es Román, ¿no? Román Meyer Falcón, perdóname, doctor. Fue enfático al advertir que la prioridad de esta administración es el asunto de la vivienda digna y no en lugares apartadísimos donde no se encuentran los servicios como en otras administraciones, pero le dijo de esta manera. El eje es claro, la vivienda es un derecho humano fundamental antes que una mercancía. Por eso,
enfrentamos al sistema de vivienderas de los sexenios pasados, que consistía en colocar un gran número de créditos caros para que las personas compraran viviendas alejadas y mal hechas. Todavía fue más allá. Dijo que nunca como hoy se han alcanzado las cifras históricas en baja de crédito, baja en el número de intereses que cobra el Infonavit a sus acreditados, y sí número histórico de créditos otorgados. Por parte de la oposición, Marcelino Castañeda del PRD dijo que ellos tenían otros datos y lo dijo de esta manera. Las políticas públicas del país en diversas materias se articulan desde una política de desarrollo que incluye los espacios habitacionales, y al día de hoy en este gobierno tampoco hay algo que se le parezca, aunque se acerque a una planeación territorial urbana. Del propio partido del presidente, la diputada Bonilla Herrera dijo que no se ha volteado a ver a los afectados por una vivienda o destruida su vivienda con el sismo de 2017, y esta la petición. ¿Cuáles serán las acciones que usted habrá de emprender para atender a las miles de personas que en la Ciudad de México están en estas mismas condiciones como los vecinos de Tlatelolco, en la incertidumbre y el miedo, porque no saben en qué momento su vivienda se viene abajo? Muy bien. Doctor, pendientes de las comparecencias que aún nos resta para esta glosa del informe, y pendientes también de lo que suceda a partir del lunes, ya con la instalación de la Comisión de Hacienda para la aprobación de la Ley de Ingresos. Al parecer, gran tema, Maru. Te mando un abrazo, cuídate. Vamos ahora a la pausa musical.